Sí, buenas tardes, de nuevo, de regreso. Bueno, ya tocamos un poco el punto de las elecciones de México y bueno, estaremos hablando de NAFTA, del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué impresiones tienes tú de este Tratado de Libre Comercio tan mencionado? Bueno, ahorita que está de moda la nueva supuestamente el nuevo reacomodo del Tratado de Libre Comercio a favor siempre de los países poderosos, porque desde 1994, cuando se hizo la primera encuesta sobre las repercusiones que ha tenido al pueblo de México, ha sido un desastre. En nada nos ha beneficiado ese tratado. No podemos competir con una infraestructura mediocre ante unos países sumamente desarrollados. Entonces, desde ahí ya nos iba a perjudicar. No podemos competir con alguien que nos supera en toda la infraestructura, en, en todo lo, lo avanzado que están estas Sí. naciones. Sí, sobre todo recordar que desde que se inició el Tratado de Libre Comercio, pues definitivamente no nos ayudó en nada y te voy a comentar un poco de mis impresiones. Por ejemplo, antes había Calzado Canadá en México, las tiendas Blanco, las tiendas Gigante y se fueron a la fregada. Entonces sí, pues el comercio interno se vio afectado de nuestro país, se vio afectado por el Tratado de Libre Comercio, ya que muchas empresas como es de ese tipo desaparecieron en nuestro país y entonces se perdieron muchos trabajos. Sí, No, claro que no es sí. que se gana. México se ha convertido en una bodega de los países, de los otros países implicados en este tratado. Nosotros somos prácticamente una bodega, una mano de obra barata, pero sin beneficiar a nuestros trabajadores. Sí, No- Nosotros, los campesinos, fueron los más perjudicados. Desde que se inició el Tratado de Libre Comercio, yo que soy de la costa, vengo de allá de la costa, en todos los productores de coco, los productores de café, los productores de maíz, de papaya, de limón, ¿qué hicieron? Inmigraron. sí, ¿Por qué? Porque no podíamos competir con un producto más barato y nosotros le vamos a meter más costo, lo queremos vender a un precio justo y no podemos competir con una economía más grande que la nuestra. Nosotros no podemos tener un producto al tiempo que producen aquí el maíz, el frijol. Aquí lo producen el maíz en un corto plazo. Nosotros tenemos que hacer todo un proceso para producir el maíz. sí. Entonces, desde que se inició eso, el producto de maíz, desafortunadamente, no estamos produciendo el alimento que México requiere. Entonces estamos importando más de lo que estamos produciendo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Sí, y bueno, definitivamente se llevaron muchos empleos al suelo mexicano, pero muchos de estos empleos, también de estas maquiladoras o industrias, la mayoría de los terrenos donde están estas maquiladoras, el gobierno mexicano concedió los terrenos, la infraestructura y les perdona demasiados impuestos. Aparte, por las leyes laborales que impusieron estos gobiernos de México, pagan una miseria al trabajador. Entonces, al trabajador mexicano no le benefició monetariamente y justamente por su labor. Lo sometió a lo mejor a la esclavitud moderna, ¿no? Pero económicamente, pues es muy poco lo que pagan. Entonces, he escuchado comentarios aquí en Estados Unidos de que nosotros los mexicanos allá,
pues les estamos robando desde allá su trabajo a los estadounidenses y no se dan cuenta que pues es un salario de miseria. Los únicos que se beneficiaron son los dos gobiernos y los empresarios. Sí, claro que sí, en complicidad con el sindicalismo mexicano. Claro. El sindicato no hace nada por mejorar los salarios, por mejorar la vida de la gente que día con día trabaja para llevar el pan a la casa. Entonces, en primera, en el Tratado de Libre Comercio que iba a haber libre tránsito, no veo un tráiler que pase para acá con placas mexicanas. Eso nunca lo he mirado, que alguien me explique. No vemos un producto hecho en Estados Unidos que esté vendiendo allá en México a un precio justo. Llevan los productos de mala calidad, lo que sobra de los Walmart, lo que sobra de todas las cadenas departamentales grandes. Eso es el producto que nos llevan allá. Entonces, desde ahí se incrementó el comercio ambulante, productos chinos de mala calidad. Desde ahí, sí. Porque estamos lo que la gente quiere es comprar algo barato, aunque sea de mala calidad. ¿Por qué? Porque no tenemos el suficiente poder adquisitivo que se tiene aquí. Entonces no podemos competir con algo así. Es desleal. Sí, y en todo es desleal esta práctica. Este tratado de libre comercio pues nuevamente nos vino a fregar en muchas maneras y dado al sistema político que tenemos, caray, pues no ayuda nada al pueblo. O sea, el pueblo de México es milagroso, es milagroso, porque es algo para mí extraordinario, porque tanto lo han fregado y sigue la gente creyendo, fuerte y tiene fe. Entonces, pero sí, injustamente el Tratado de Libre Comercio nos ha perjudicado mucho más de lo que nos pudo haber ayudado. Sí, claro que sí, en todos los aspectos nos ha llevado a la quiebra, desde la gente más humilde hasta técnicos que perdieron su trabajo por darle trabajo a gente extranjera que ha llegado a las maquiladoras, a donde ensamblan los motores, donde hacen todo eso. Entonces llegan gente extranjera y ocupan los mejores puestos, y al mexicano, ¿dónde lo tienen? Allá en la bodega, allá donde está el calor, allá donde se manchan las manos y todo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Sí, y bueno, parte del sistema que traen ellos, como tú dices, emplean pues a su gente bien pagada, y a los mexicanos dizque los entrenan y los van haciendo crecer, pero con salarios pues muy por debajo de lo que debe ser, ¿no? Porque los entrenan y los capacitan, pero nunca llegan a ser con un título de ingeniero. Llegan como técnicos, y pues si no tienes tu título y eres un técnico, pues te pagan menos. Sí, claro que sí. De hecho, en la nueva reforma educativa también se había planteado de que todas las carreras fueran técnicas. Ya no íbamos a tener un doctorado ni nada de eso. Entonces, no podemos estar peor. La verdad, no podemos estar peor de lo que ya estamos. Crecen los índices de criminalidad. Estamos en una cifra de pobreza extrema. Pasamos de pobres a más pobres, a pobreza extrema. Entonces, yo no veo un cambio a corto plazo. Yo no veo sinceramente un cambio a unos 10 años, 20 años. Eso va a ser un cambio. Si no reaccionamos, si no hacemos conciencia, esto no va a parar. Nos van a llevar hasta donde ya no puedan, nos van a seguir explotando. Desde los tratados de Bucareli, desde esos tratados nos han cortado las alas.
Sí. No nos dejaron que progresáramos en la industria automotriz, en la industria aeroespacial, en ninguna. Entonces, en la industria armamentística, no para hacer guerra, sino para defendernos Tener nosotros. tus autos, sí. Entonces, ¿a dónde vamos? Y yo no veo que ningún candidato diga, oh, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no. No una propuesta clara. Todos, oh, vamos a quitar esta ley, vamos a quitar la otra ley. Entonces, a mí ni la rubia ni la morena no me convencen, así de claro. Sí, bueno, entonces, pues sí. Sí, bueno, y bueno, todo esto tomando, desde esto incrementó la inmigración, ¿no? Sí, claro que sí, yo lo dije hace un momento, ha incrementado la inmigración. Todos los campesinos que dejaron sus parcelas, y que dejaron las huertas de coco, que dejaron las huertas de café, que dejaron las huertas de limón, esos campesinos hemos inmigrado y estamos inmigrando. Desafortunadamente ya no tenemos petróleo, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Al gobierno le conviene que sigamos inmigrando. ¿Por qué? Porque vamos a convertirnos en la primera fuente de ingresos, porque ya no tenemos petróleo. Sí, bueno, y también hipócritamente el gobierno estadounidense dice que nos ataca a los inmigrantes, o con querer reforzar la frontera, con querer armar sus muros que ya se construían desde antes de Trump, pero yo creo que combaten la inmigración erróneamente, porque si no hay bienestar en nuestro pueblo, pues la gente va a seguir inmigrando, definitivamente. Sí, claro que sí, va a seguir inmigrando, y les da mucho beneficio porque inmigramos ya para trabajar. Ya no gastan en seguro médico en nosotros, ya no gastan para mantenernos desde pequeños. Entonces, sí, es un beneficio muy grande. Por eso, oro puro. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, no nos van a parar. Sí, los migrantes somos oro pulido para claro que sí. Bueno, regresamos a una canción y después de esto regresamos.